¿Te acuerdas cómo era nuestra vida sin Él? Pero con Él lo tenemos todo. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Ese es nuestro lema, Cristo el todo. Y es la segunda evento que tenemos con este lema, porque es inacabable. No sé si vamos a continuar, vamos a ver después, pero hay muchísimas cosas que hablar de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando terminamos el congreso pasado, parecía que habíamos hablado mucho de Cristo, y ahora estamos terminando y parece que todavía no hemos hablado mucho, porque Él es tan grande, tan genial, tan extraordinario. Le decía a alguien: mira, cuando seamos arrebatados, en el mismo momento del arrebatamiento vamos a ser transformados. Y cuando seamos transformados, nuestra mente también será transformada y glorificada. Y experimentaremos una expansión gigantesca del conocimiento. Así, en fracciones de segundos vamos a entender cosas que nos demorarían años en entender. Es decir, que nuestra capacidad de conocer será amplificada muy poderosamente. Pero aún con esa capacidad amplificada, la Escritura dice: y conoceremos y proseguiremos conociendo al Señor. Lo conoceremos y lo conoceremos y lo conoceremos y lo conoceremos y lo conoceremos eternamente, y nunca terminará, porque el conocimiento de Él es insondable, eterno, sin dimensión, sin medida, inacabable. Nunca nadie podrá decir: ya lo conocí entero, ya lo conozco todo. No, aún en la eternidad, con una mente glorificada. Así que acá estamos todavía en nuestra humanidad, en este cuerpo de humillación, como la Escritura dice, y lo vamos conociendo, y es maravilloso, y el disfrute que tenemos al conocerlo al Señor es inimaginable. Mira, cuando preparamos los estudios, todos ustedes, amados apóstoles, que son los expositores, saben el placer que tenemos cuando vamos viendo y extrayendo y entendiendo y profundizando. Y es como esa noticia que queremos dar y comunicar, porque es tan grande lo que vamos descubriendo del Señor. Entonces, gózate en el Señor, recibe, adquiere. Tenemos el libro que mencionamos aquí, que miramos aquí, es para todos ustedes sin costo, porque es así como funcionamos. Tenemos el libro Jesucristo el Todo, Cristo el Todo 1. Se lo voy a enviar a sus pastores, a sus apóstoles, para que también ustedes lo tengan, y tengan el 1 y el 2, ¿verdad? De lo que hemos hablado sobre Cristo. En realidad, debo decir, y quiero agradecer al Señor, porque nuestros apóstoles y nuestros pastores se han esforzado por escribir. En las convenciones, nuestros pastores predican y escriben. En estos eventos, los apóstoles predican y escriben. Y eso nos ha permitido tener más de 30 libros, que son libros de eventos nuestros. Libros poderosos, que vamos a ver alguna forma de... Les ha llegado a ustedes, pero mira, les voy a pedir un favor a todos. Enviamos muchos libros, vamos escribiendo y vamos enviando. El apóstol Luis, ¿no es cierto?, mi esposa. Bueno, vamos escribiendo. Buscamos más escritores. Buscamos más escritores que se esfuercen por estudiar, y algunos ya están empezando ese camino. Y todos los libros los vamos enviando a ustedes, pero a veces después de 6 meses, un año, me convidaría el libro aquel, pero si te lo enviamos, no lo tengo en el WhatsApp. Tú sabes que WhatsApp hoy día tiene una función que la hace automática. ¿Cómo se llama? Archivos temporales.
y hay que ir desactivando esa cosa, porque si no te los borra en una semana, creo que te los borra. 24 horas también, de acuerdo a cómo esté configurado. Entonces miren, bajen los libros a un pendrive, un disco externo, a su computador, y nadie los podrá borrar. Hagan una carpeta que diga ICCM libros, y ahí van metiendo todos los libros, Tenemos hasta ahora, entre todos los libros que hemos escrito, entre todos, tenemos como 70 libros de enseñanza. ¿Cuántos tiene usted? ¿Quiere los 70? Están disponibles por un módico precio. Se llama Ora por mí, ora por los apóstoles, ora por los pastores. Ese es el precio, no hay más que eso. Pero una vez que los recibes, guárdalos y estúdialos y compártelos con tus hermanos. Amén. Muy bien, vamos a ir al tema ahora. Este tema que tenemos que hablar. Y el tema es Cristo, el morir y el vivir. Hoy hablamos de Cristo el esposo. En segundo lugar, el Cristo orgánico. Luego hablamos de Cristo el pan de vida. Y ahora este tema tiene como título Cristo el morir y el vivir. Leemos Filipenses 1, 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Desde cuándo estamos en Cristo? ¿Desde cuándo estamos en Cristo? Es una gran pregunta. Y la respuesta es desde la eternidad pasada. Cuando nacimos de Dios. Nacimos en Cristo. Como bien explicó el apóstol Luis, hay dos realidades que conviven en nuestra existencia. Una es la individualidad y otra es la colectividad. Fuimos engendrados hijos individuales de nuestro Padre Celestial, pero fuimos insertados desde la eternidad en Cristo, el Cristo colectivo. Estábamos en Él. Por eso dice la Biblia que fuimos escogidos en Él, predestinados en Él, bendecidos en Él con toda bendición espiritual. Y todo es en Él, en Cristo, porque estábamos en Él. Porque cuando aparecimos a existencia, Dios nos trajo a existencia y nacimos, no fuimos creados, sino que fuimos engendrados y nacimos de nuestro Padre Celestial, nacimos en Cristo. Cada uno de nosotros era un espíritu individual que a la vez era parte del Cristo colectivo. Y por eso cuando la Biblia habla del pasado, siempre habla de que todas las cosas fueron hechas en Cristo. ¿Sí? En Cristo. El apóstol Pablo dice en Timoteo, en 2 de Timoteo, que recibimos la gracia en la eternidad pasada en Cristo. Todo es en Cristo. Estábamos en Él. Ahora,
nos trajeron a este mundo, como dije y enseñamos el apóstol Luis y yo, nos trajeron a este mundo y nos dieron una segunda naturaleza, que es la naturaleza humana, el día que fuimos soplados dentro de Adán. Repaso esto porque ya lo hablamos, pero es importante por lo que vamos a hablar. Cuando la Biblia dice sopló espíritu de vida, el término vida, sustantivo vida, en el hebreo es un sustantivo colectivo. Un sustantivo colectivo es un sustantivo que no siendo plural se refiere a una situación de pluralidad. Por ejemplo, cuando tú dices aquí hay una comunidad, aquí hay una comunidad, te estás refiriendo a que hay más de una persona, hay varias personas, ¿sí? Mencioné en la tarde que el sustantivo colectivo, por ejemplo, hablamos de una arboleda y estás hablando de muchos árboles, pero estás usando un sustantivo para hablar de una arboleda, de muchos árboles. No estás diciendo hay muchos árboles, sino que al decir una arboleda estás hablando de que hay muchos árboles. Estás hablando de algo, de una realidad plural. Entonces, cuando Dios sopla hacia adentro de Adán espíritu de vida, esa palabra se traduce vida y vidas. Todos nosotros fuimos soplados hacia adentro de Adán y estábamos en Adán. Y cuando Adán tuvo sus hijos, nosotros pasamos a sus hijos y luego pasamos a los nietos y a los bisnietos y a los tataranietos y fuimos pasando por todas las generaciones, así que hemos pasado por centenares o miles de vidas hasta llegar ahora. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de Abraham y su encuentro con Melquisedec. Abraham diezmó a Melquisedec, trajo los diezmos y se los dio a Melquisedec. Y Pablo dice, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, en Abraham diezmó Leví, su bisnieto, que no había nacido, ni siquiera había nacido su padre, ni siquiera había nacido el abuelo. O sea, el hijo de Abraham era Abraham solo. Y cuando Abraham diezmó, dice, diezmó Leví, que estaba en sus lomos. Ya estaba en sus lomos, pero no estaba manifestado. Estaba, ¿no es cierto?, en una condición sin manifestación hasta el día en que pasaran 3 generaciones y Leví nacería. Y pasó con nosotros, así que hemos pasado por muchas generaciones hasta llegar al momento, el día y la hora que Dios determinó que nosotros naceríamos. Adán entonces era un hombre colectivo y todos nosotros estuvimos en Adán. Todos nosotros disfrutamos el huerto de Edén sin saberlo, ¿verdad? No teníamos conciencia de eso. Todos nosotros pecamos cuando pecó Adán, todos fuimos juzgados cuando fue juzgado Adán, todos fuimos echados del huerto cuando Adán fue echado del huerto, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Me pregunta una persona una vez, ¿cómo una persona, un niño puede haber pecado? No tuvo tiempo de nacer y murió. Lo sacaron del vientre y murió. ¿Cuándo pecó? No robó, no mintió, no mató. ¿Cuándo pecó? Pecó en Adán. Y el pecado de Adán es el pecado de él porque estaba dentro de Adán. Tú dices, esto es una injusticia. Porque, ¿por qué me van a acusar a mí de pecado si yo no tomé la decisión? La decisión fue de otro. Pero así funciona Dios. Y vas a ver que aunque esto parece injusto, lo que vamos a ver después también parece injusto, pero es para bien. Nos parece injusta la condenación que recibimos por causa del pecado de Adán. Pero así como no hicimos nada para ser condenados por el pecado de Adán, tampoco hicimos nada para ser justificados por el sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros debemos entender que cuando Cristo se encarnó
en este mundo. Mira, estábamos en Cristo desde la eternidad. Nunca hemos dejado de estar, nuestro espíritu nunca ha dejado de estar en Cristo. Pero el problema más grande de nosotros no es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es pro Dios. Y la Biblia dice que la simiente de Dios no puede pecar. Y nuestro espíritu es la simiente de Dios, porque fuimos engendrados por Él. Entonces, ¿en qué área de nuestra vida pecamos? Peca nuestra humanidad, cuerpo y alma. Entonces, cuando Cristo viene a buscarnos y a morir por nosotros en la cruz, Él viene a morir por nuestra humanidad. Por eso Él necesita hacerse hombre. Él tiene que ser constituido un hombre para morir por los hombres. Él no muere por tu espíritu, Él muere por tu humanidad. Nosotros tenemos dos naturalezas y Él muere por la segunda naturaleza, no por la primera. Por eso tenemos que entender esto muy apropiadamente por lo que vamos a hablar ahora. Nuestro espíritu está siempre listo para Dios. Yo digo, nuestro espíritu es el Boy Scout de Dios. Siempre listo para Dios, siempre presto. Pero dijo Jesús, la carne es débil. Estábamos en Adán, fuimos soplados ahí y ahí vivimos. ¿Hasta cuándo vivimos en Adán? Hasta que fuimos sacados de Adán. Fuimos sacados de Adán cuando el Espíritu Santo vino y gestó a Jesús en el vientre de María. Allí fuimos sacados de Adán, allí hubo una gran transportación desde Adán a Cristo. Y cuando Cristo nació, estábamos en Él. A los 8 días, su padre lo circuncidó. Y cuando su padre lo circuncidó, nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Estábamos en Él, en su cuerpo, así como estábamos en Adán, sin conciencia. Entonces, todos nosotros, en el momento en que el Señor nace, estamos en Él en estado recesivo, sin manifestación y sin conciencia. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Él fue circuncidado físicamente, tú y yo fuimos circuncidados espiritualmente. Estábamos dentro de Él, en su cuerpo, en su circuncisión. Pero no solamente fuimos circuncidados, sino que vivimos la vida de Cristo aquí en la tierra. No sé cuánto tiempo Adán estuvo en el huerto, pero Adán vivió después 950 años. Y esos años los vivimos dentro de Adán. ¿Sí? Ahora, cuando Cristo viene y nace, entramos a Él, fuimos trasladados a Él, nuestra naturaleza humana, y vivimos en Cristo los 33 años y medio que Él vivió. Participamos de su santidad, de su vida santa, de su victoria contra el pecado. El día que el diablo vino a tentarlo para ver si podía hacerlo pecar, nosotros estábamos en Cristo. El día que Él fue llevado a la cruz, nosotros fuimos llevados a la cruz. Fuimos crucificados juntamente con Él, dentro de Él. Por eso la Escritura dice, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros hemos estado en todos los momentos de Cristo Jesús desde su nacimiento. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Por eso la Escritura dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y no solamente morimos,
en Cristo, sino que fuimos sepultados en Él. Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó. Fuimos sepultados en Él y fuimos resucitados en Él. Nos resucitó en su propio cuerpo. Y no solamente nos resucitó, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos trasladó a los lugares celestiales y nos sentó juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Mira, vamos a explicarlo de manera simple. Yo tengo acá un papel, ¿verdad? ¿Sí? Si yo suelto este papel, ustedes saben lo que va a suceder. El papel va a caer. Muy bien, ¿qué hago con el papel? Lo introduzco en mi Biblia. Lo solté, pero en mi Biblia. ¿Dónde está el papel? En la Biblia. Yo llevo esta Biblia a Estación Central donde vivo. ¿Dónde estará el papel? ¿Sí? Me voy a Cancún con la Biblia. ¿Dónde está el papel? Y sin pagar pasaje. Donde esté la Biblia, estará el papel. Y lo que le pase a la Biblia, le pasará al papel. Si la Biblia se pierde, el papel se pierde. Si la Biblia se quema, el papel se quema. Si la Biblia se conserva, el papel se conserva. Todo lo que ocurre a la Biblia, ocurre al papel. Cuando el Padre nos puso en el Hijo, todo lo que ocurrió en el Hijo nos ocurrió a nosotros. Tú fuiste circuncidado, circuncidada, tú viviste en Cristo su vida, tú y yo morimos en la cruz, nosotros fuimos sepultados, nos resucitaron y nos subieron a los cielos. Y estamos allá en los cielos con el Señor Jesucristo. ¿Puedes creer esto? Si no lo crees, lo siento, pero es lo que dice la Biblia. Entonces mejor que lo creas. Tú dirás, pero yo nunca lo sentí. Aparte, a mí nunca me pidieron permiso para crucificarme con Cristo. Así como no te pidieron permiso para soplarte en Adán y que todo lo que le pasara a Adán te pasara a ti, tampoco te pidieron permiso para sacarte de Adán y introducirse en Cristo, y que todos los procesos de Cristo aquí en la tierra, desde su encarnación, los vivieras tú y los viviera yo. Había un plan de Dios. Y los planes de Dios son infinitamente más sabios que los tuyos y los míos. Amén. Ahora, esto es historia. Ocurrió hace 2000 años. Hace 2000 años, Patricio está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Hace 2000 años. ¿Sí? No tienes que hacer nada para estar sentado en los lugares celestiales. No tienes que tratar de estar sentado. Estás sentado en los lugares celestiales, no más. Porque ya te sentaron ahí. ¿Puedes creer eso? Tenemos un problema con tratar de sentir. Y es un problema nuestro, no es un problema de Dios. Observa cómo razona Dios. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Observa los tiempos. A los que predestinó, a estos también justificó, tiempo pasado, ¿sí? A los que justificó, a estos también glorificó. Tú ya estás glorificada. Tú ya estás glorificado. En Dios tú estás todo completo. Todo está listo, todo está hecho. Tú no puedes alterar eso. Tú no lo puedes alterar. Mira, aunque tú dijeras hoy día, me voy a ir al mundo y nunca más voy a volver a Cristo, el Señor te va a dejar. Una mujer me dijo eso y estábamos sentados
yo en una banca, ella en otra, y estaba muy rebelada contra una corrección que yo le hice. Me dijo, me voy al mundo, nunca más voy a volver. No quiero ver la punta de su nariz. Nunca más. Bueno, la tengo bien. Sería por eso. Era por eso, ¿no es cierto? Yo le dije, anda, Dios te bendiga, espero tu regreso. Ni lo piense, me dijo, ni lo piense. 6 meses después, estaba de vuelta. Fue una tremenda pastora que trabajó a mi lado por muchos años. No puedes alterar lo que el Señor ya determinó. Por lo tanto, no luches con eso, acéptalo. Eres de Cristo y no te puedes salir de Él. ¿Cuántos se quieren salir de Cristo? ¿Cuántos se han querido salir de Cristo? No lo digas. Pero mira, no aguanto más, me voy, no quiero más. Los cristianos, los canutos tales por cuales, ¿sí? Mis hermanos canutos tales por cuales. Sin embargo, el Señor te trae de vuelta. ¿Sabes por qué? Porque eres parte de su esposa. Y Él te redimió, te compró, te salvó. Él te insertó en Cristo y pasaste todos los procesos de Cristo y todo ya está hecho. Lo que vivimos en el tiempo, vamos a ver cómo lo vivimos, lo vamos a ver ahora. Todo esto es historia de 2000 años atrás. Pero hay una acción que es un tremendo activador de los procesos que vivimos con Cristo hace 2000 años. Ese elemento que voy a mencionar ahora activa en el presente todo lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Se llama bautismo del agua. Dice así en el libro de Romanos: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante el poder, la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todas estas realidades espirituales de las cuales fuimos parte hace 2000 años estando en Cristo, mientras estuvo en la tierra, cuando murió, cuando fue sepultado, cuando resucitó, cuando subió al cielo, todas estas realidades comienzan a ser activadas hoy para nosotros en nuestra vida actual por medio del bautismo. Al bautizarnos, arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en Cristo, hoy nuestra sepultura, muerte, resurrección espiritual, todo es activado en nuestra experiencia subjetiva, en nuestra vivencia diaria. Bien, aquí dice dos cosas: sepultados para muerte en el bautismo. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para morir por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados para morir, porque nacimos 2000 años después de Cristo. Y nacimos y empezamos a vivir la vida natural, la vida de los hombres, la vida del mundo, ¿sí? Bien, ahora llegó el momento en que el Señor va a aplicar, el Señor va a hacer efectivos todas las cosas que ocurrieron con nosotros en Cristo. ¿Cómo lo hace? Primero con el bautismo de salvación. Somos bautizados y al ser bautizados, la muerte de Cristo se aplica a nosotros. ¿Sí? Hay dos cosas que tenemos que entender del sacrificio de Cristo. Uno,
el poder aniquilador de la muerte de Cristo. Cristo murió para aniquilar todos los poderes malignos que existen. La muerte de Cristo tiene un poder de aniquilación brutal, terrible, tremendo. No hay poder más grande de aniquilación que el poder de la muerte de Cristo. Pero por otro lado, la muerte de Cristo te introduce en la resurrección de Cristo. Así que el sacrificio del Señor tiene un poder aniquilador, pero a la vez tiene un poder de restauración y de vivificación maravilloso y poderoso. Y en el bautismo se producen las dos cosas. El poder aniquilador de la muerte ¡tum!, se apodera de ti, y el poder vivificador de la resurrección se apodera de ti. Y ahora tienes aquí a Cristo operando en tu vida con el poder aniquilador de la muerte y con el poder vivificador de la vida. Ambos poderes dentro de nosotros operando para llevarnos a la voluntad del Señor. Amén. Bien. El bautismo entonces nos lleva al pasado y nos trae trae lo del pasado al presente. Es decir, hace realidad en nosotros todo lo que vivimos estando en Cristo, en su vida y sacrificio y muerte y resurrección. ¿Qué dice la Escritura? Que estoy crucificado con Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Desde cuándo? No. Yo fui crucificado hace 2000 años atrás. Tú fuiste crucificado hace 2000 años atrás. Pero eso es una adquisición que el Señor Jesucristo tiene para nosotros, que debe ser aplicada a nuestra vida actual, para que en nuestra vida actual Cristo se manifieste en plenitud. Entonces, yo fui crucificado hace 2000 años atrás, pero el poder de esa crucifixión empieza a operar en mí cuando yo soy bautizado con bautismo de salvación. Entonces, cuando Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando de dos tiempos. El momento de nuestra crucifixión histórica, hace 2000 años, y el momento del bautismo cuando el poder de esa crucifixión se apodera de mí. Y yo estoy crucificado con Cristo hoy. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi realidad espiritual hoy es que estoy crucificado con Cristo. Lo tengo que creer. Tú dirás, pero es que no lo siento, porque vivimos mucho de eso, ¿no? Lo siento, no lo siento. Ahora, aunque en lo natural yo no sienta nada, yo tengo que decidir qué es lo que voy a creer. Si voy a creer a mi experiencia natural o si voy a creer lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. ¿Qué vas a creer? Porque la experiencia natural nuestra dice otra cosa. Dice que estoy vivo, ¿sí? Y que hay una parte de mí que quiere seguir pecando y que le encanta el pecado, ¿sí? Mujer, empodérate. Pero Cristo dice que no, que estoy muerto y crucificado con Cristo. Tú me dirás, apóstol, pero yo no siento que estoy muerto, yo siento que estoy vivo. Bien, vamos a ir por ahí, pero déjame explicarte primero las realidades, porque para poder vivir a Cristo tenemos que entender primero estas realidades espirituales. Parecen un poco confusas, pero no lo son. En Cristo estoy muerto al pecado. Romanos 6, 2 y 11. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto. Pablo está hablando en tiempo pasado de todos nosotros.
Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Se equivocará el Señor cuando dice que estamos muertos? Si yo no siento que estoy muerto. En la cruz morimos al pecado. Además estoy muerto a la ley. Muerto a la ley. Explicaba que la ley apareció para denunciar el pecado. Antes de que Cristo viniera, todo el mundo estaba bajo la ley. No había otra cosa, estaba bajo la ley. La ley fue para Israel, pero también para todos. De manera que cualquier persona que nacía antes de Cristo estaba bajo la ley. 613 mandamientos tiene la ley que el hombre debía cumplir para ser justo. Nadie lo cumplió cabalmente, nunca, nadie pudo. Por lo tanto, la misma ley dice que si faltas en un mandamiento, faltaste en todos. No hay manera de ser justificado por la ley. Así que si tú y yo hubiéramos nacido en Roma antes de Cristo, estaríamos bajo la ley. Si hubiéramos nacido en Grecia, estaríamos bajo la ley. O en la Galia, estaríamos bajo la ley. Pero vino Cristo. Y estábamos todos nosotros dentro de Él, viviendo cuando Él vivió. Y Él vivió toda la ley, la vivió completa. Y tú la viviste dentro de Él. Y no solamente eso, Él murió por todos los pecados de todos los hombres, los pecados reales, porque todo eso lo vivimos dentro de Él. Pero en nuestra vida cotidiana, hablábamos esta mañana, hemos pecado y hemos pecado mucho, ¿verdad? Sí. Y todos esos pecados que requerían castigo y condenación de parte de la ley, el Señor los tomó sobre sí y los pagó. Y cuando Él hizo eso, nosotros estábamos dentro de Él. Así que nosotros vivimos en Cristo la justicia y morimos en Cristo por causa de la ley. Morimos a la ley. Por lo tanto, la ley ya no está sobre nosotros. El apóstol Pablo pone un ejemplo y dice: la mujer, mientras que su marido vive, está sujeta a la ley del marido. Eso es Romanos 6, 7 del 1 al 4. Así que si una mujer, mientras su marido vive, se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque su marido todavía vive. ¿Sí? Si el marido muere, la mujer queda libre para casarse con otro hombre. La viuda queda libre. La ley es hasta que la muerte lo separe. Por lo tanto, si muere el marido, y espero que ninguna esté orando por eso, si muere el marido, la mujer queda libre para casarse con otro hombre. Y si se casa con otro hombre, no será llamada adúltera. ¿Verdad que sí? Bien. ¿Y si la mujer es la que muere y 3 días después resucita? Oiga, usted se ríe, pero lo que dice la Biblia acá, mira cómo lo dice. Dice, está acá. Dirá, este apóstol está inventando la cosa. No, es lo que dice la Biblia. Mira, en Romanos 7, del 1 en adelante. Bueno, justo le sacaron la hoja. No. Ya, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí o no? Bien.
Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Hasta ahí vamos bien. Estamos pensando en la viuda. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esperábamos que se matara al marido, pero aquí se mató a la mujer. Tú y yo somos la mujer. Dice, así, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, nuestro marido anterior era la ley. Y esperábamos que la ley se muriera y la ley nunca se murió. Hasta ayunamos para que se muriera y nunca se murió. Pero nos mató a nosotros para que seamos de otro. Así que si la mujer muere y resucita 3 días después, ¿es libre de casarse con otro hombre? Sí. Porque es hasta que la muerte los separe. Oiga, no empiece a orar para que usted se vaya a morir. Mátame, pero resucítame, por favor. Pero esto es lo que dice acá. Entonces, nuestro esposo era la ley y Dios quería pasarnos a otro esposo, a Cristo. ¿Y qué hizo? Nos mató a nosotros. Pagamos la condena de la ley, morimos. Y ahora tenemos otro esposo. Por eso la Biblia dice que no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Hemos sido liberados de la ley porque morimos. La muerte nos liberó para que seamos de Cristo, para que seamos de Él. Amén. Muy bien. Estoy muerto a la ley. Y también estoy muerto a la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 8, 10 al 12. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando Cristo murió, murió mi cuerpo, murió tu cuerpo. Y tu cuerpo y mi cuerpo son el sostén de la carne. Así es que no solamente yo, mi alma murió, sino que también mi cuerpo murió. Estoy muerto, mi cuerpo está muerto. Por eso dice, si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, o por el pecado, o por causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cuando fuimos crucificados, cada área de nuestras vidas, de nuestra naturaleza humana, fue crucificado. Ahora, mi deber es hacer real hoy día esta verdad que ocurrió en Cristo. Por eso, cuando somos bautizados, se empiezan a activar todas estas realidades en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia diaria. Y tenemos que tomar acciones. Tenemos que aplicar lo que pasó en la cruz del Calvario a nuestra vida cotidiana. Y hay un poder de Dios que está disponible para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Tenemos el poder para hacerlo. Por eso Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estoy muerto. Pablo dice acá, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él hace 3 declaraciones, en realidad 4, pero
hay 3 aquí que quiero remarcar. Número 1, ya no vivo yo. La primera declaración. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de nuestro yo natural, del viejo hombre que fue crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo. Ya no existo. El viejo hombre fue crucificado. Murió en la cruz. Ya no vivo yo. Esta es la primera declaración. Ahora, antes de convertirme al Señor, el viejo hombre gobernó toda mi vida, de lunes a domingo, de domingo a lunes. Todo el tiempo lo gobernaba el viejo hombre, 24/7, el viejo hombre. Ese viejo hombre que fue crucificado en la cruz, en Cristo, escucha, en Cristo, en mi vida diaria, gobernó por 17 años. Yo entregué mi vida al Señor a los 17 años. De ahí en adelante, el día que fue bautizado, se activaron los poderes liberados en la cruz. El poder aniquilador de la cruz de Cristo, el poder vivificador de la resurrección de Cristo. Se activaron dentro mío. Pero ahora yo tengo que tomar ciertas acciones para que la vida resucitada de Cristo se haga una realidad en mi diario vivir, en mi vida cotidiana. El apóstol hace la primera declaración y dice, ya no vivo yo. ¿Cuántos creen esta declaración? ¿Lo crees de verdad? ¿Crees que ya no vives? O tú dices, no, apóstol, si yo vivo. O sea, ahí está adentro mío vivito y coleando, aquel, el de la cruz. Pero ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿A tu experiencia? ¿A tu vivencia? ¿O a la palabra de Dios? Y vamos a ver un poco más adelante que el creer a la palabra de Dios hace una tremenda diferencia en los resultados de nuestra vida espiritual. El creer. Muy bien. ¿Qué dice? Ya no vivo yo, primera declaración. La segunda, Cristo vive en mí. ¿Tú lo sientes al Señor viviendo en ti? ¿Todos los días? ¿Y cuando tienes un ataque al hígado? ¿Y cuando te duelen las muelas? ¿Y cuando estás en la sala de parto? ¿Lo sientes a Cristo en ti? Pero Él está ahí. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Claro, Él vive en ti. Entonces, basado en estas dos verdades, que ya no vivo yo y que ahora Cristo es el que vive en mí, lo que vivo en el cuerpo, lo vivo confiando en Cristo, en Él. Esta es la vida cristiana, pero la vamos a explicar un poco más adelante, ¿sí? Mi vivir entonces es Cristo, como dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo, no yo, sino que Cristo es mi verdadera existencia. Cristo es realmente mi vida. Pero en la vida cristiana todo es por la fe. Todo es por la fe. La fe es el más grande activador de todos los poderes que Dios consiguió, liberó para nosotros en el sacrificio de Cristo como en su resurrección. La fe es el más grande activador. La fe permite a Dios hacer todas las cosas que Él dice que va a hacer, y la incredulidad bloquea e impide a Dios hacer lo que Él quiere hacer. ¿Tú crees que Cristo era poderoso? ¿Poco poderoso o muy poderoso? ¿Hacía milagros? Grandes milagros, muchas sanidades. Muchas sanidades. Muy bien, fue a un lugar donde no pudo hacerlas.
y no pudo hacerlas. Y la Biblia no esconde eso. La Biblia lo declara para que aprendamos. Y no pudo allí hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Y en otro pasaje, el mismo dice, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto unas pocas sanidades. Ahora, ¿es porque cuando llegó Cristo a Nazaret, algo cambió en su vida? ¿Tenía menos fe? ¿Era menos santo? ¿En Nazaret era menos poderoso? No. Es que la fe permite la obra de Dios y la incredulidad bloquea la obra de Dios. Y tú tienes que entender eso. ¿Sí? La fe es el gran activador de todos los poderes de Dios. De todos. La fe. Ustedes se pararon aquí con enfermos frente a ustedes y ordenaron y el Señor los sanó. Es por la fe. Tú no lo puedes hacer. Los milagros tú no los puedes hacer. El Señor sanó aquí de sus dolores internos personas que en manos de un psicólogo estarían 1 año, 2 años tratando de resolver adentro, pero el Señor lo hace en un instante. Pero es por la fe. Porque nadie tiene el poder aquí de hacer eso. Ninguno de nosotros. Son milagros. Son milagros. Y vivir a Cristo es un milagro. Y así como todo en la Escritura es por la fe, si quieres que Dios haga algo para ti y para los tuyos, tienes que desarrollar fe. Si tú quieres vivir la vida cristiana verdadera, tienes que vivir por la fe. Ahora, aquí hay un proceso también importante, porque todo comienza con saber. Para la vida espiritual victoriosa, saber es fundamental. Saber, conocer. Nada puede reemplazar la importancia del saber. Saber es la primera y fundamental clave para vivir a Cristo en plenitud. Saber. La ignorancia en la vida espiritual jamás ha sido de beneficio. La ignorancia es una maldición. ¿Sí? En la vida de Cristo, en la vida en Cristo, el saber provee los fundamentos sobre los cuales descansa la fe verdadera. El apóstol Pablo resalta la importancia de saber las cosas fundamentales. Mira, tomemos solamente un pasaje, Romanos 6. Romanos 6, 3 dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Es importante que los que han sido bautizados sepan esto? ¿Es importante que lo sepan? Parece que para Pablo sí, porque está haciendo casi una reprensión. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en su muerte? Eso dice versículo 3. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Versículo 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, etcétera, etcétera. Saber es clave. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Por eso hay que leer y estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para saber. Escucha, para saber, para conocer, para entender, para comprender, para eso. Porque la fe verdadera se basa en el saber. La fe correcta se basa en el saber lo correcto. Para vivir a Cristo en plenitud es fundamental saber que fuimos incorporados en Cristo cuando Él fue encarnado, que fuimos incluidos en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su exaltación. Saber esto es fundamental.
La vida nuestra, la vida espiritual, no empezó el día que te entregaste a Cristo. Tu relación con el Señor no empezó el día que te entregaste a Cristo. Tú tienes una relación con el Señor desde la eternidad, en tu naturaleza divina, en tu ser espiritual. Y tienes una relación con Cristo hace 2000 años en su encarnación. Y eso tienes que saberlo. Porque si lo sabes, tienes el fundamento, el primer fundamento. ¿Cuál es el segundo? Creer. Creer lo que sabes. ¿Crees que fuiste incorporado al cuerpo de Cristo en su encarnación? ¿Lo crees? ¿Crees que viviste la vida de Cristo mientras estuvo Él aquí los 33 años y medio estabas dentro de Él? ¿Lo puedes creer? ¿Crees que moriste en la cruz con Él y que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo? ¿Lo crees? ¿Crees que fuiste sepultado y luego resucitado con Él? ¿Lo crees? ¿Crees que fuiste ascendido y estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿Lo puedes creer? Si lo sabes y lo crees, tienes dos fundamentos claves para vivir el poder de la vida resucitada. Estos dos son los primeros. La fe verdadera se fundamenta en el saber. La fe verdadera no es ciega. La gente habla de fe. Tengo una fe ciega en este. No, yo no tengo una fe ciega. Yo no tengo una fe ciega en Cristo. Yo sé, aprendí. Y cuando aprendí a creer más. Porque entendí. No estoy tratando de estar en Cristo. Yo estoy en Cristo. Entonces, la fe en Cristo, obviamente que es primero la fe en su persona, en sus palabras, en su perfecta fidelidad, etcétera. Pero además la fe en Cristo es la certeza que tenemos en lo que Él ha hecho y hace. Es nuestra fe en su obra, en la cual estábamos nosotros incluidos, ¿sí? Así que tenemos el saber y luego el creer lo que sabemos. Pero hay un tercer paso y es el considerar, considerarnos. Romanos 6, 9 al 11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. ¿Está aquí? ¿Qué dice? Así también vosotros. ¿Qué dice? ¿Sabes qué es considerar? Pensar o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se expresa. Considerar es pensar o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se expresa. Nosotros estamos muertos al pecado, morimos. Pero una cosa es haber muerto y otra cosa es considerarse muerto. Haber muerto o considerarse muerto. Tú has muerto, lo creas o no. Y escucha, lo creas o no, has muerto, pero mejor que lo creas. Pero después de creerlo, nos manda el Señor a considerarnos muertos. Considerarnos muertos y vivos. Considérate muerto. Así le dijo el hombre antes de dispararle, ¿sí? Considérate muerto. Pum, pum, hasta la vista, baby. Ese es Juan Tres Pistolas.
Ustedes son incorregibles, ¿eh? Mira, has muerto. Di conmigo, he muerto. Pero te pregunto, ¿te consideras muerto? La verdad. ¿Te consideras muerto? Cuando te levantas a la mañana, ¿te consideras muerto? No dice, siéntanse muertos. No, considérense muertos. Aunque se sientan vivos. Me siento vivo, tengo ganas de pecar, tengo ganas, sí. Es como la dieta, ¿no? Llego a la dieta y mi tentación es el refrigerador. Tengo ganas de ir y comer todo el refrigerador, incluido el enchufe. Pero digo, no, me miro, estoy delgado. Tengo como 200 kilos, pero adelgacé algo. Mira, considerarse es una decisión, no un sentimiento. Toma la decisión de considerarte muerto. Muerto. La persona que se casó y el curita le dijo: no mirarás a otra mujer. Pero él no se consideró muerto. Y a la vuelta de la esquina estaba adulterando, ¿no? Porque cuando te casas para considerarte muerto y muerta, ¿o no? ¿Por qué me haces así? Todo el que se casa tiene que considerarse muerta también. Aunque estás vivo, pero te consideras muerto, y cuando te consideras muerto, recién puedes ser fiel. ¿Sí o no? Porque el que se considera vivo dice, bueno, pero los ojos son para mirar. Y somos carne. Y todas esas cosas. Todavía se considera vivo. Cuando tú sabes que moriste en la cruz con Cristo, que estabas en Él, que estabas incorporado y que moriste, fuiste crucificado, sepultado, resucitado, ascendido, tú tienes que tomar una decisión. Si vas a seguir viviendo por lo que siente esto, o si le vas a creer a Dios y vas a decir desde hoy, me considero muerto, muerta para el pecado. Muerto. Y a la mañana, cuando no quieras levantarte ni orar, ni leer la Biblia, ni nada, sino solamente tomarte 2 piscos, decir yo que considero vivo para Dios y digo no a esto. Cuando esté ahí el cigarrillo de marihuana, no, soy vivo para Dios. Cuando esté la tentación de la carne, no, yo vivo para Dios. Estoy vivo para Dios. Estoy muerto al pecado y estoy vivo para mi Dios. Amén. Sí, Señor. Saber, creer, considerarnos. Amén. El cuarto paso, confesar. Mira, una cosa es creer y otra cosa es confesar. En la Biblia hay un principio que es que recibes no lo que crees, sino lo que confiesas. La confesión activa lo que crees y lo hace real. La confesión. Por eso, usando esto, Pablo habla en Romanos 10, versículo 8 en adelante, dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
y creyeres en tu corazón, es decir, lo que está aquí lo confiesas acá. Esta boca, esta tuya, la mía, es la misilera de Dios, donde sale todo, ¿sí? Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Aunque crees y puedes llegar a ser justificado, la salvación viene recién cuando lo confiesas a Cristo. El mismo principio menciona Juan en 1 de Juan 4:15, dice, todo aquel, 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, el que confiesa, no el que cree, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Entiendes la importancia de confesar? Entonces aquí hay un principio. Estamos hablando de cómo opera, cómo funciona esto. Primero, saber. Segundo, creer. Tercero, considerarnos muertos al pecado, vivos para Dios. Cuarto, confesarnos, confesar. ¿Qué tengo que confesar? Tengo que confesar con mi boca que morí en Cristo, en la cruz, que estoy muerto al pecado, que no vivo más para el pecado, que estoy vivo para Dios y para Él vivo. Tengo que decirlo, tengo que confesarlo. Cuando yo me considero muerto y confieso que estoy muerto, me considero vivo para Dios y confieso que estoy vivo, el poder destructor de la muerte de Cristo opera en el pecado y en la ley del pecado y en la carne, y entonces realmente se aplica la muerte de Cristo a mi vida. Y por otro lado, cuando confieso que estoy vivo para Dios, el poder sobrenatural de la vida de Cristo aparece en mí. La cruz mortifica todo lo pecaminoso, toda la carne, por la confesión que hago. Pero la vida resucitada trae la belleza de Cristo a mi vida. Entonces, hay un último paso. ¿Y cuál es el último paso? La fe en acción. La fe en acción. ¿Sabías que todos los milagros de la Biblia ocurrieron porque alguien puso su fe en acción? Todos los milagros de la Biblia requirieron fe en acción. El día que Josué se levantó las manos y le habló al sol y a la luna, estaba accionando su fe. Se lanzó. Ahora, ¿es fácil lanzarse en la fe cuando delante tuyo hay un imposible? ¿Es fácil? Pero no hay milagro sin fe en acción. Aunque creas, aunque confieses, aunque te consideres, no hay milagro sin fe en acción. La fe en acción es el requerimiento último de Dios para que vivamos la vida poderosa en Cristo. Tienes que cumplir los primeros 4 y el quinto es la fe en acción. Repitamos. Número 1, saber los hechos que pasaron hace 2000 años, en los cuales yo estaba incluido. 2, creer que todo eso es real y que yo estoy realmente muerto, sepultado, resucitado y sentado ahí arriba. 3, considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios. 4, confesarlo, decirlo, estoy muerto al pecado, estoy vivo para Dios. Y el quinto paso es vivir por la fe. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo por fe.
vivo como un resucitado. Vivo como un resucitado. ¿Sí? ¿Cómo viven los resucitados? ¿Cómo se vive siendo un resucitado? ¿Te dejas llevar todas las mañanas por lo que va pasando en tu vida? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hacen los resucitados y qué tenemos que hacer nosotros? Colosenses 3. Haced morir lo terrenal en vosotros. Despojaos, Efesios 4. Despojaos del viejo hombre. Efesios 4. Desechen la mentira, el robo, la ira, los insultos. Efesios 4. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, maldiciones. Efesios 4. Renuévense en su mente. Efesios 4. Vístanse del nuevo hombre. Colosenses 3. Vístanse de misericordia, bondad, mansedumbre, humildad y de amor, soportándoos unos a otros. Diré esto. Estamos casi terminando. Si tú cumples estos pasos, lo repetimos para que no se te olviden. Si no los anotaste, te los estoy anotando en la mente ahí. Por eso lo repito. ¿Sí? Paso 1. Por favor, hermano. Por favor. Paso 1. Saber. ¿Saber qué? ¿Saber qué? No me engañen, no me engañen. Lo que pasó hace 2000 años conmigo, lo tengo que saber. ¿Sí? Conmigo en Cristo, saber. Número 2, creer que eso fue verdad y sigue siendo verdad, una verdad eterna. Número 3, paso 3, considerarme que muerto al pecado y vivo para Dios. Número 4, confesarme muerto para el pecado y confesarme vivo para Dios. Y número 5, moverme por fe. ¿Sí? Moverme por fe. Sí, no tengo ni ganas de dejar este hábito malo, pero en el nombre de Jesús estoy muerto. Morí. Estoy muerto para el pecado. Estoy vivo para Dios. Sí, Señor, estoy muerto. Ahora en el nombre de Jesús, listo. Este pecado lo voy a cortar de mi vida. Tengo el poder. Y escucha, hay algo que debes saber para tu confianza y para la mía. En todo mandato que Dios nos hace, en todo mandato que Dios nos hace, en el nuevo pacto, está involucrado el poder para hacerlo. Así que nunca digas, sí, hay que mortificar lo terrenal. Es que yo no puedo, pastor, es que yo no. No. En todo mandato que el Señor nos dio, incluyó el poder para hacerlo. Así que tú y yo tenemos poder para vencer el pecado. Tú y yo tenemos poder para vencer el mal carácter. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Tú y yo tenemos poder para vencer la indisciplina. Reloj, deja de tocar a las 6 de la mañana. No, yo oro a la hora que el Espíritu me despierte. Conozco a algunos hermanitos, hermanitas. Tenemos el poder y tenemos el poder para vivir una vida positiva. Positiva, una vida linda, que Cristo aparezca en nosotros, su carácter, su motivación, sus pasiones, sus deseos, su vida, sus milagros, todo. Entonces, una vez que pasamos estos 4 pasos, lánzate por la fe, vive a Cristo por la fe, vive a Cristo por la fe. No tienes que sentir, solo tienes que hacer, solo tienes que hacer. Amén. Mira, te voy a contar una experiencia que tuve muy jovencito. Yo era líder de los jóvenes en la iglesia.
Bueno, discipulé a Cristóbal Colón. Escucha. Y teníamos al lado de la iglesia una cancha de baby fútbol. Y jugábamos todos ahí, pero cuando llegaba la hora de la reunión, había que parar el fútbol y entrar a la iglesia, al culto. Bueno, íbamos a la casa rápido, nos duchábamos y veníamos a la iglesia. Entonces yo fui a mi casa, me duché, yo tenía que tocar el piano, por eso tenía que estar bien duchado, ¿no es cierto? Y bueno, y estaba yo tocando el piano y sentía pelotazos en la pared de la iglesia. Pelotazos, pelotazos. Eran los jóvenes, qué obedientes. Entonces, en un momento que dejan de cantar, me voy allá al lugar y le digo, pero ¿por qué siguen jugando si el culto ya empezó? No, el último gol, el último gol, el último gol. Porque así somos los hombres, ¿no? Sí, el último gol y nos vamos. Entonces yo entré a la cancha y saqué el fútbol. La pelota. Me llevé la pelota y me la llevé al templo para consagrarla. No, la llevé porque no quería que jugaran. Y me enojé y les hablé iradamente. Y después estaba yo tocando el piano diciendo, Señor, ¿por qué les dije así? No, pero se lo merecen, se lo merecen. ¿Cómo puede ser que falten el respeto así a las cosas? ¿Viste lo que le pasa aquí, no? ¿Sí? Y entonces yo digo, cuando termine el culto les voy a hablar. Los voy a llevar a la oficina y los voy a retar, porque ni alcancé a retarlos siquiera. Les dije 2 o 3 cosas, pero les voy a decir todo. Termina el culto y les digo, muchachos, vayan a la oficina porque tengo que hablar con ustedes. Ahí fueron. Y de camino a la oficina, yo me despedí de los hermanos. De camino a la oficina digo, les voy a decir esto, les voy a decir esto, les voy a decir esto. Pero antes de entrar a la oficina digo, Señor, pero obra en mí. Mira, entré a la oficina y yo les iba a decir 10 cosas y todo lo que hice fue abrazarlos y decirles, muchachos, no lo hagan más, portémonos bien, hagamos las cosas bien, ¿sí? Con un amor que no era mío, que era del Señor. ¿Y sabes por qué ese amor estuvo ahí? Porque yo le dije, Señor, no quiero yo, sino que tú lo hagas en mí. Pero todo el camino yo venía enfurecido. Pero esa palabra, esa cosa que dije, cambió completamente. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Entonces, no permitas que la carne gane en tu vida, porque tú estás muerto a la carne. No permitas que el pecado y la tentación ganen en tu vida, porque estás muerto a la tentación y al pecado. No permitas que la condenación y la acusación del diablo, que hiciste esto, que hiciste lo otro, gobiernen tu vida, porque tú estás muerta a la ley. Te terminó eso. ¿Sí? Considerémonos muertos al pecado, muertos al mundo, muertos a la carne, muertos a la ley, pero vivos para Dios. Vivos para Dios. Y cuando lo hacemos y lo declaramos, luego lánzate a hacer la voluntad de Dios y el Señor te mostrará su gloria y Cristo aparecerá en ti cada día, para la gloria de su nombre. Ponte de pie, por favor. Bendito sea nuestro Dios. Primera de Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Yo hoy tengo que aplicar la muerte de Cristo a mi vida. Yo tengo que ser inflexible conmigo mismo. No seas inflexible con otros. Sé inflexible contigo misma, contigo mismo. Por ahí empieza todo, ¿verdad? No nos consintamos a nosotros mismos. Seamos inflexibles. ¿Sabes por qué? Porque estamos muertos y porque el Señor nos dio el poder para vivir una vida resucitada
cada amanecer muero. Este es el secreto, el primer secreto de la vida cristiana. Morir cada día. Considerarme muerto, confesarme muerto y vivir como muerto al pecado. Vivir como muerto al pecado, ¿sí? Ahora, dice en el libro de 2 de Corintios 4, 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, en el cuerpo, llevando siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús la llevo y la practico, muerto al pecado, muerto a la maldad, ¿sí? Llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si tú mueres, lo que aparece es Cristo. Si tú no mueres, lo que aparece es David, Carlos, María. Si yo muero, aparece Cristo. Y acá dice, llevando siempre en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo mortal. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿sí? Y el pasaje sigue más adelante y dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Cuando la muerte de Cristo opera en mí, yo vivo la vida de Cristo. Esa es la primera bendición. La segunda bendición es que cuando la muerte de Cristo opera en mí, la vida de Cristo que aparece en mí, aparece para bendecir a otros. Entonces, mientras yo muero, la vida de Cristo aparece en otros. Porque el espíritu vivificante que somos empieza a vivificar a los demás. Nosotros tenemos un espíritu resucitado. Y al morir mi yo, al crucificarlo, al operar la muerte de Cristo, hoy en mi vida, lo que sale de mí, ¿sabes qué es? Mi espíritu lleno de Dios, mi espíritu lleno de su poder, mi espíritu lleno de su gracia. Por eso dice la Escritura que somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces vas a vivificar a la gente, vas a ser de bendición a otros, vas a ser de bendición constante a otros, porque estarás muriendo todos los días. Acuérdate, lo primero que hay que hacer cada mañana, ¿qué es? ¿Qué es? Morir. ¿Qué tengo que hacer cada mañana? Morir. ¿Sí? Lo confieso y lo digo y lo hago. Y lo segundo que tenemos que hacer es vivir la vida de Cristo. Muere y deja que Cristo aparezca y vive la vida en la locura de la fe, en la grandiosidad de la fe, para gloria del Señor. Cierra tus ojos. Padre, esto es lo que quieres que hagamos. Que sepamos que estuvimos incluidos en todos tus procesos, desde tu encarnación hasta tu ascensión y entronamiento. Quieres que sepamos que estuvimos ahí y que hemos muerto. Morimos y fuimos sepultados y también resucitamos y fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero quieres que
no solo lo sepamos, pero que lo creamos. Y que ninguna duda haya en nuestra mente acerca de esto. Que esto que sabemos, de verdad lo creamos. Y por causa de creerlo, nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Además, quieres que lo confesemos, que lo digamos, que nuestra boca lo diga. Porque al decirlo, la boca opera el poder de la palabra hablada. Y luego de confesarlo y decirlo, quieres que nos lancemos a vivirlo, muriendo cada día y haciendo que aparezca la vida de Cristo, su vida resucitada y gloriosa. De esta manera seremos una bendición para todos los que nos rodean y aún para nuestra propia vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué hermoso eres, Señor. Qué maravilloso eres, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.